Busquemos en la Biblia el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, vamos a leer el capítulo número 4. Capítulo número 4 del segundo libro de los Reyes. Desde el versículo número 1 vamos a estar leyendo hasta el 7. Dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarme 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponle aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Solamente esos versículos vamos a leer. Esta historia que hoy hemos leído en la Biblia es una historia muy hermosa que nos muestra cómo realmente, a pesar de que podamos sentirnos desamparados o sin ayuda, pero si realmente acudimos a Dios, Dios tiene poder para sostenernos en medio de cualquier situación. La historia nos narra a una mujer que se dice que era esposa de uno de los hijos de los profetas, pero aconteció que su esposo murió. En la antigüedad, en el antiguo Israel, que una mujer quedase viuda era una verdadera tragedia, porque la mujer era dependiente en gran manera del hombre. No es como hoy que muchas mujeres trabajan y se ganan la vida y son autosuficientes, pero en este entonces no era así. Una mujer o estaba bajo el amparo de sus padres, en la casa de su padre, o se casaba y el esposo tenía que cuidar de ella. Pero cuando el hombre moría, y si ya no tenía ella otro lugar a donde ir, ya no tenía un padre o una familia que la pudiera recibir, quedaba totalmente desamparada, porque no es que ella iba a ir a buscar trabajo para ver de qué se ganaba la vida, porque no era así la costumbre en esta época, tal y como le pasó a Ruth y Noemí. Pero el punto es que murió su esposo, y quizás su esposo tenía deudas que no logró pagar, de tal manera que estando ella viuda, totalmente desamparada, con sus 2 hijos, de repente llegan a su casa los acreedores y la amenazan y le dicen: mira, si tú no nos pagas lo que tu esposo nos debía, vamos a venir y te vamos a quitar a tus hijos. Y de alguna manera la ley los amparaba, le iban a quitar los hijos para volverlos esclavos y así poder pagar la deuda de su esposo. Uno puede imaginarse lo terrible que se ha de haber sentido esta mujer, totalmente desamparada, sin nadie que le pudiese ayudar, porque al parecer no tenía más familiares, no había quien le pudiese dar una mano de ayuda. Y a veces en la vida así puede pasar. De repente uno puede encontrarse en circunstancias de verdadero caos, situaciones donde ni siquiera la familia puede ayudarle, sin amigos, sin personas que le brinden un brazo de ayuda. Al contrario, como estos acreedores, vienen personas a nuestras vidas que en lugar de querernos ayudar, quieren nuestro mal, quieren hacernos daños o nos complican aún más la existencia. Pero la pregunta sería: ¿qué hacer? Porque la verdad es que nosotros somos seres vulnerables. Gracias a Dios tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras fuentes de ingreso, pero eso puede cambiar de la noche a la mañana y de repente vernos en una situación terrible, de terrible necesidad, de terrible angustia.
Y por eso es importante saber como cristianos qué podemos hacer, qué debemos hacer realmente para mantenernos seguros ante cualquier circunstancia que en la vida se presente. Cuando esta mujer se vio angustiada, lo primero que hizo fue buscar a Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios. Todos sabían que Dios hablaba por medio de este hombre. Y de igual manera, si nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, antes de acudir al prestamista o acudir a un hombre de esta tierra, lo que tenemos que hacer antes es acudir a Dios, porque la respuesta realmente va a venir de Dios. Debemos siempre, ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema que se pueda presentar en la vida, doblar rodillas y buscar la dirección de Dios para que ese problema que se ha presentado, por muy difícil que sea, lo enfrentemos con el respaldo de Dios. Esta mujer esto hizo, fue y buscó a Eliseo y le dijo: mira, mi esposo siempre fue temeroso de Jehová y ha muerto, y ahora los acreedores han venido a mi casa y quieren quitarme a mis 2 hijos. Y ahí Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Porque realmente Eliseo no podía hacer nada. Pero la mujer sabía que quizás Eliseo no tenía, humanamente hablando, algo que pudiese hacer a favor de ella, pero sí sabía que el que estaba con Eliseo era poderoso para responder a cualquier necesidad que se le pidiese. Y así Eliseo le dijo: mira, ¿qué tienes en casa? Y la mujer le dijo: no tengo nada, solo un poco de aceite ahí que ya se va a terminar. Pero aquí es interesante ver cómo realmente Dios puede usar las cosas que nosotros tenemos para ayudarnos a salir adelante. Porque alguien puede decir: yo no tengo nada, no tengo habilidades ni la inteligencia que quizás tiene fulano de tal o mengano. O quizás otras personas pueden decir: es que si yo tuviese conectes en el gobierno, o si tuviese algún amigo en una empresa que me pudiese ayudar a salir adelante, pudiese salir. Pero la verdad es que no necesitamos de esas cosas. Lo que necesitamos es tener a Dios de nuestro lado y entender las habilidades, los dones que Dios nos ha otorgado a nosotros para poder salir adelante. Esta mujer pensaba que no había nada, no tenía nada en la casa, y veía tal vez con desprecio ese poco aceite que todavía le quedaba, con lo cual quizás ni un día iba a poder sobrevivir. Pero eso poco que tenemos, Dios lo puede engrandecer, puede potenciar eso que tenemos. Nuestras habilidades, nuestros talentos quizás al principio pueden ser pocos o pueden ser menospreciados aún por nosotros mismos, pero si realmente confiamos en Dios y entendemos que Él es el que da la sabiduría, Él es el que da el respaldo para que podamos llevar mucho fruto en esta tierra y que sea un fruto que permanezca, y le creemos a Dios y permanecemos unidos a Él, Dios puede obrar de maneras poderosas a favor, de manera poderosa a favor de nuestras vidas. Aquel día le dijo el profeta: bueno, entonces ve y busca con los vecinos y recolecta todas las vasijas que puedas y comienza a verter aceite en ellas y comienza así hasta llenarlas todas. Y aquella mujer obedeció la orden del profeta y fue y con sus hijos consiguieron todas las vasijas que pudieron y se encerró en casa y en la intimidad con sus hijos y con Dios. Ahí comenzó a verter el aceite en las vasijas y veía que el aceite no escaseaba, y llenaba una y le pasaban otra y se llenaba, y luego le pasaban otra y se llenaba, y así estuvieron hasta que de repente le dijo la mujer a uno de sus hijos: pásame otra vasija. Y el niño le dijo: ya no hay. Y el aceite cesó en ese mismo momento. Aquella mujer quedó sorprendida de este milagro, de tal manera que fue delante del profeta y le dijo: mira lo que ha pasado, ¿y ahora qué hago? Bueno, le dijo Eliseo: ve, vende el aceite, paga a tus acreedores y de lo que te quede vive. Y así ocurrió. Y de esta manera el Señor nos enseña que quizás a lo mejor podamos pasar por situaciones difíciles, adversidades, y podamos pensar que no hay nada más, que no tenemos los méritos o las capacidades quizás para triunfar en esta vida. Pero la verdad es que no es así, porque
Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y la verdad es que lo que necesitamos no es tanto nuestros grandes talentos o nuestra gran inteligencia, sino que lo que necesitamos es la gracia de Dios en nuestras vidas, su respaldo constante para que esas habilidades y esa sabiduría Dios pueda usarla y engrandecerla para nuestro favor. Así ocurrió aquel día con aquella mujer. De igual manera nosotros esforcémonos cada día por buscar de Dios, por buscar de su respaldo, por no buscar en otro lado, sino que solamente en Dios, porque cuando busquemos de Dios y pongamos nuestra vida, pongamos nuestras habilidades, pongamos nuestros recursos, encomendemos todas nuestras obras a Dios, entonces Dios las multiplicará y Dios hará grandes cosas, y ese problema que podamos estar enfrentando, Dios lo resolverá, como lo hizo con esta mujer.